Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. Empezamos. Shalom, shalom. Bienvenidos nuevamente al Cuaderno de Adi. Mirad, lo primero que hemos visto, como hemos inaugurado estos podcasts, ha sido viendo la primera parte, lo más importante, que es empezar por el principio. Yo creo que es importante, y hemos visto cómo el porvenir está anunciado desde el principio, desde el primer versículo de Génesis. Hemos visto el misterio el misterio, porque realmente es un misterio del Aleph Taf. Hemos desarrollado la idea de quién es el Aleph Taf, Yeshua, nuestro Mesías, y sobre todo hemos recogido la idea de que todo lo que fue dicho en la primera frase de las Santas Escrituras se cumple al final del libro, de nuestro libro, nuestra Biblia. Vemos que lo que hay en medio, desde el capítulo 3 de Génesis al capítulo 21 de Apocalipsis, nos damos cuenta de una cosa: todo lo que hay en medio de estos capítulos es a cuenta del pecado. Y vemos algo importante, que todo el libro nos habla del pecado, del dolor, del sufrimiento y de la redención. El Aleph Taf, Yeshua HaMashiach, él se encarga del pecado, también se encarga de la regeneración. Pero ¿y el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo se trata? Por supuesto que en la palabra también hay remedio para el dolor y el sufrimiento, pero el sufrimiento va inherente al nacimiento de la persona hasta su muerte, porque forma parte de nuestra carne, forma parte de nuestra condición humana. Yeshua mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Es decir, el dolor y el sufrimiento está presente en nuestras vidas, desde que nacemos hasta que partimos de este mundo. Y es algo que debemos aprender a asumir. No lo podemos quitar de la ecuación, porque es inherente al ser humano una vez que cayó del Edén, una vez que fue destituido de la gloria de Yahvé, hasta que no es reconstituido de nuevo en la gloria de Yahvé a través de Yeshua, pues lógicamente en cuerpo humano siempre va a haber dolor y sufrimiento. Pero la pregunta es: ¿cómo tratamos con ello? La salvación, el pecado, la regeneración, la restauración, la lleva a cabo nuestro Mesías. Pero ¿y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos enfrentamos en nuestra travesía en este mundo a la frustración, al sufrimiento? ¿Cómo manejamos el rencor? ¿Cómo manejamos la envidia, los celos, la ira? Bien, nosotros somos colaboradores. Yeshua nos manda, nos da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos da la fuerza, la capacidad para poder trabajar en nuestras vidas, para poder colaborar con la obra de regeneración de nuestras almas, de nuestro ser. Y también la palabra nos dice la manera de cómo podemos hacerlo. No solo vamos a contar con la fuerza, sino también con el método. La palabra está llena de versículos y de indicaciones de cómo trabajar en nuestra alma, cómo trabajar para combatir todos estos sentimientos que nos destruyen y que producen enfermedad en nuestra vida y que producen destrucción en nuestras emociones. Nosotros hemos sido llamados a llevar vidas plenas,
¿Por qué muchas veces vivimos a medias? A veces vivimos a medias. ¿Por qué vivimos a medias? Siempre aparece lo mismo, el dolor y el sufrimiento. Bien, pues como vemos que esto es muy importante, que la salvación, por supuesto, el tratar con el pecado y la restauración futura, por supuesto, corresponde absolutamente a nuestro Mesías. Pero hay un tramo en medio de nuestra vida que es el laboratorio de pruebas, donde nosotros tenemos que refinarnos para poder estar aptos para la última parte del libro, ¿verdad? Para la regeneración final, para poder ser ciudadanos de primer orden del reino de los cielos. Bien, el Señor en su momento nos dio la Constitución, las instrucciones para vivir en su reino, y todo nuestro trabajo consiste en apegarnos a esta línea de acción y saber tratar y lidiar con nuestras emociones y nuestras frustraciones. Pues por eso ahora me he propuesto una serie cortita, serán varias entregas de podcast, cortitas de 15-20 minutos, donde vamos a tratar el tema de la salud del alma, es decir, la salud de nuestra mente, de nuestras emociones. Vamos a verlo desde el punto de las Escrituras, cómo el Eterno nos da las herramientas para poder trabajar en nuestra salud del alma, ¿verdad? Nuestra salud mental y emocional, porque estamos destinados a disfrutar, a vivir una vida plena en el espíritu y también mientras estemos aquí en este mundo. No tenemos por qué someternos y estar esclavos del dolor y el sufrimiento cuando el Señor ha pagado la deuda y además nos da los instrumentos para que sepamos tratar con nuestras emociones y poder vivir en shalom. Y bueno, vamos a dividir estas sesiones y vamos a empezar por la parte más somática, la parte más física, más concreta, ¿verdad? Vamos a hacer una sesión hoy sobre conociendo nuestra naturaleza. Esta primera parte de aproximación a nuestra alma vamos a titularla Conociendo nuestra naturaleza. Empezaremos desde lo más obvio, lo más concreto de nuestra materia y de nuestra psique e iremos adentrándonos en el alma, que es el elemento a tratar, ¿verdad? Pero hay que saber muy bien a qué llama la Biblia alma y qué es el alma para Yahvé, ¿de acuerdo? Entonces empezamos ya con esta primera parte de salud mental, conociendo nuestra naturaleza. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Es el estado de bienestar psicológico y emocional que permite a la persona desarrollar todas sus capacidades. Lo repito porque es importante esta definición. La salud mental es desarrollar un estado de bienestar psicológico y emocional que nos permita desarrollar nuestras capacidades. Ahora, miremos el aspecto orgánico, el aspecto material de la mente. Hay una cosa importante, que hemos sido creados a su imagen y semejanza. A su imagen para expresar a Yahvé y a su semejanza para poder contener parte de Yahvé. Entonces, el hombre es un milagro de Yahvé que puede contenerlo y expresarlo. Es la obra maestra de la creación. Y el cuerpo en sí, estudiar el cuerpo humano, no vamos a dar demasiados detalles, porque estudiar el cuerpo humano es realmente maravilloso. Es, yo diría que impactante saber tantos millones de células trabajando en pro
de nuestro bienestar. Es increíble porque el Eterno ha puesto todos los dispositivos, ha hecho una creación perfecta para que el hombre pueda tener una vida plena con un objetivo que poco a poco iremos desvelando. Esto va a ser como un thriller, vamos a ir poco a poco, empezando por la vida celular hasta llegar a lo más alto espiritualmente. El hombre es un milagro de Yahvé y es la obra maestra de su creación. Para empezar diré que el cuerpo está compuesto por varios sistemas biológicos, mecánicos y eléctricos que interactúan entre sí. Es decir, hay sistemas que son biológicos, otros que son mecánicos y otros que son eléctricos. Sistemas biológicos pues está relacionado con la química, con la bioquímica, mecánico puede ser los movimientos y eléctrico con los impulsos nerviosos, es decir, son varios sistemas que interactúan entre sí. Así funciona nuestro cuerpo. Pero nosotros nos vamos a centrar en un punto muy especial, que es el cerebro. ¿Cómo es nuestro cerebro? El cerebro suele pesar alrededor de unos 1.300 gramos. 1.300 gramos. Viene a tener 86.000 millones de neuronas. Puede procesar 100.000 millones de gigabytes de información a través de 1.000 billones de interconexiones entre ellas. Diríamos el equiparativo o el equivalente más o menos a la Vía Láctea. El cerebro tiene un potencial realmente inmenso. Diríamos que tiene una capacidad, aún todavía no se le ha puesto el límite. Conocemos muy poco de todo el potencial del cerebro. Hemos descubierto, la ciencia ha descubierto hasta ahora entre un 10 y un 15, 20% de las capacidades del potencial cerebral. De manera que, repito, tiene un potencial inmenso. Vemos que en el cerebro se lleva a cabo, está relacionado con el aprendizaje. El aprendizaje es muy activo en los primeros años de vida, es decir, al principio cuando nacemos todo nuestro cerebro está en una actividad frenética recogiendo datos, sensaciones, reflejos y durante los primeros años de vida está súper activo. Cuando llegamos a los 20-30 años diríamos que el cerebro alcanza su madurez y es importante saber que nunca se deja de aprender, aunque sí va disminuyendo con la edad la capacidad de neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es decir, está relacionado con el aprendizaje. El aprendizaje conlleva una modificación cerebral capaz de cambiar sus conexiones sinápticas para adaptarse ante situaciones nuevas. Voy a explicar esto de la sinapsis. Nuestro cerebro está compuesto por una base celular llamada neuronas y esas neuronas están conectadas unas entre sí nerviosamente a través de unas conexiones neuronales. Cuando hacen estas conexiones, a este momento de la conexión se le llama sinápticas, conexiones sinápticas, sinapsis, es decir, unas células conectan con otras para dar información. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? La capacidad del cerebro de conectar células que normalmente no han estado activas para adaptarse a situaciones nuevas. Por ejemplo, no sé si habéis visto una película que se llama El náufrago. Bien, El náufrago, este hombre era un ejecutivo de una empresa de transportes y tiene un accidente aéreo y viene a caer en una isla y está solo durante 4 años. Ese hombre sabía mucho de su esquema laboral, sabía mucho de marketing, sabía mucho de transporte, sabía mucho de muchas cosas, pero ¿cómo apañárselas solo en una isla, sin alimentos, sin fuego? Bien, ¿qué es lo que tuvo que hacer su cerebro? Adaptar neuronas, conectar con neuronas y activarlas para
conseguir nuevas situaciones. Es decir, empezar a trabajar en hacer fuego, algo que no había hecho nunca, nuevas conexiones. Tiene que experimentar por primera vez lo que significa hacer fuego con un palo y con 2 palos. Tiene que aprender a pescar para comer. Tiene que buscarse una distracción para no sentirse solo. En este caso de esta película, un balón de béisbol le pinta una cara y un pelo y habla con él, pues para no perder la cabeza, para poder tener una conversación, porque el hombre es un ser comunicativo. Entonces diríamos que su cerebro se ejercita y en el ejercicio aprende a pescar, a sobrevivir, a inventar nuevas maneras para mantener la vida en las mejores condiciones posibles. Pues eso es la neuroplasticidad, es cuando una persona toda su vida ha estado haciendo carpintería, de repente se cierra la carpintería y ahora tiene que ir a hacer, por ejemplo, en una tienda de farmacia. Pues tiene que hacer unos cambios de adaptarse a nuevos conceptos, nuevos conocimientos, nuevas maneras de relacionarse. Y eso se llama neuroplasticidad. Bien, creo que voy a cortar por aquí. Luego veremos, después de parte de este aspecto orgánico, hablaremos de la mente y de lo que es el pensamiento. Y empezaremos a desarrollar temas como el resentimiento, el rencor, el odio y cómo tratar con ellos según las escrituras, ¿verdad? Y veremos algo muy importante, que nuestra salud mental va a estar siempre sustentada por 2 columnas. 2 columnas. Quedaos con esto porque es importantísimo. Vamos a ver que la salud mental se apoya en 2 pilares, en 2 requisitos. 1, desarrollar la capacidad para tolerar la frustración. 2, aceptar los cambios, adaptarse a los cambios. Estas son las claves para la salud mental y estas son las claves para nuestra alma. Estas son las claves para nuestra espiritualidad. No solamente para nuestra salud mental, sino para nuestra salud completa, integral. Bien, esto empezaremos a verlo la próxima semana, pero hoy quería hacer una pequeña introducción orgánica sobre nuestro cerebro y sus capacidades. Así que lo vamos a dejar aquí. Recordad una cosa, nosotros tenemos que aprender a tratar con las situaciones conflictivas, con las aflicciones y superarlas de la manera que la palabra nos enseña a hacerla, hacer esta superación, porque hemos sido llamados a tener una vida plena. Gracias al Mesías. Repito y acabo. El principio anuncia lo porvenir, es decir, el porvenir, como hemos visto en Génesis 1, está anunciado desde el principio. Vemos que el Aleph Tav, nuestro Mesías, es el ejecutor absolutamente de toda la creación, lidia con el pecado y es el encargado de nuestra restauración final. Pero vemos que hay sufrimiento, hay dolor en la vida del hombre. ¿Y cómo tratar con esto? Según las pautas que el Eterno mismo nos da, es de lo que vamos y estamos tratando ya en esta serie de estudios o reflexiones acerca de cómo conocer nuestra alma y cómo manejar nuestros sentimientos. Y eso es todo por hoy, queridos. Espero que este podcast haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí. No olvidemos que la palabra de Yahvé siempre nos alumbra. Nos vemos en el cuaderno de Adi. Shalom, shalom.